Vamos a orar. Jesús, gracias por tu sierva Joana. Gracias porque ella ha preparado un mensaje aquí para tu pueblo. Pido por ella que puedes dar las palabras que necesita. Pido por tu pueblo también, las ovejas que están acá, que pueden escuchar tu palabra. No solamente con sus oídos, pero con su corazón también. Y de ahí que pueden poner en práctica lo que aprenden aquí el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, primeramente, feliz día a todas las mamás. Feliz día. Es un día donde dedicamos para honrar, para celebrar, para agradecer a las mamás que han hecho el esfuerzo a crearnos, a alimentarnos, a limpiarnos, a enseñarnos, a guiarnos en diferentes formas. Y aunque yo creo que no solamente debemos hacerlo un día al año, debemos de honrar y hacer nuestras madres sentir especiales y también cuidadas durante el año, no solamente un domingo, el segundo domingo del mes de mayo. Pero sí espero que este día, mamás, ustedes tengan un lindo día y que se sientan especiales y apreciadas. Primeramente por su Padre espiritual, su Padre que los creó, su Creador Dios, por sus familias, por sus hijos, por sus esposos, por sus familias y también por su comunidad de fe que estamos aquí esta mañana para hacer eso juntos, para honrar a ustedes y también a las mamás que tuvieron parte de nuestras vidas. Entonces, gracias por todo lo que hacen, mamás. Gracias. Porque hacen muchas cosas durante el día, durante la semana, el mes, el año, que muchas veces esa palabra no se dice. Voy a pedirle a toda persona en este lugar que no es mamá, que se levante. A toda persona que no es mamá, que se ponga de pie. Toda persona, si eres una persona y no eres mamá, ponte de pie. Armando, Milton, Pastor, por favor. Ahora leemos algunas veces, bueno, yo le he dado este versículo a mi mamá, donde sus hijos se levantan y la felicitan. Ahorita vamos a ser los hijos o hermanos en Cristo que vamos a levantarnos, como dice en Proverbios 31, 28, y vamos a voltear a las mamás que están a nuestro alrededor y mírenle en los ojos y díganle feliz día y muchas gracias por lo que hacen. Mírenle a los ojos a las mamás alrededor. Si usted no es mamá, usted está diciéndole a las mamás. Echa por tu costado, nada más, no tienes que mover. Feliz día, mi hermana. Muchas gracias por lo que ha hecho, por lo que ha hecho por su vida. Feliz día. Gracias por lo que ha hecho. Hermana, feliz día. Gracias. Feliz día. Y mientras estamos haciendo esto, recordemos que estamos haciendo parte de lo que nos llama la palabra de Dios en Proverbios 31, para ponernos de pie, levantarnos y felicitar, agradecer a las mamás.
Ahora podemos sentarnos y vamos a hablar un poco. Día de la Madre. Es un día donde es celebrado en casi mayoría de los países en nuestra tierra. La mayoría de los países lo celebran el segundo domingo de mayo o otro día en el año, pero se celebra a la misma persona, la mamá, el día de la mamá. Entonces esta mañana, para poder celebrar, honrar y animar a las mamás, vamos a ver este tema. Ahora no va a ser solamente aplicable para las mamás, pero lo que vamos a hacer es ver algunas mamás en la Biblia, específicamente 2, y ver el impacto que su fe tuvo a las generaciones después. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de una madre con fe que influencia. ¿Cómo ser una madre con fe, con una fe que influencia? Porque hay que recordar que las mamás, las dos mamás que vamos a hablar el día de esta mañana, su fe nos afecta hoy día. O sea, la fe de ellas hace más de 2000 años nos afecta hoy. Hay que pensar en eso. No solamente la fe de ellas, pero su fe fue parte de formar nuestra fe. Y específicamente estas dos son Loida y Eunice. Ahora, mamás van a ser las que van a estar respondiendo. ¿Quiénes son Loida y Eunice? La mamá de Timoteo y la abuelita de Timoteo. Así las reconocemos, ¿no? Así las recordamos, la mamá y la abuelita. Casi siempre recordamos a Loida como la abuela y a Eunice como la mamá. Porque Timoteo era alguien especial y es alguien como recordamos que fue como un hijo para el apóstol Pablo, un hijo espiritual para el apóstol Pablo. Era alguien que Pablo tuvo mucha confianza con él, lo envió a diferentes iglesias, a veces solo, lo dejaba encargado, a veces él iba con Pablo a viajes misioneros con él. Timoteo era alguien bien especial y alguien clave para nosotros y nuestra fe este día. Pero antes que tomó parte en todo esto, en lo que recordamos a Timoteo, él fue instruido por su abuelita y por su mamá. Volteen a 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Y dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, es Pablo hablando a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, este es el único momento donde son mencionadas Loida y Eunice por nombre. Entonces, esto es el único momento donde Loida y Eunice tienen su nombre en la Biblia. Pero vamos a ver por qué son tan impactantes estas dos mujeres, la abuelita y la mamá de Timoteo. Estas mujeres tuvieron la responsabilidad de influenciar con su fe a la siguiente generación y las generaciones que vinieron. Y como dije al inicio, que hasta nos impacta a nosotros y nosotras este día. Ellas cargaron
la responsabilidad de compartir su fe. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Timoteo, su nieto o su hijo. ¿Ya? Ellas tuvieron esa responsabilidad. Primero vamos a ver a Loida. ¿Ya? Loida era... ¿quién? La abuela. El apóstol Pablo la alaba a ella. Podemos ver cómo escribe él en la carta que le escribió a Timoteo. Que ella era alguien que transmitió el manto de la fe a su hija. O sea, el manto era ese valor de la fe, era algo especial, se lo dio a su hija. Ahora, era una judía. Y mientras que hay numerosas abuelas que son mencionadas en la Biblia, aquí es el único momento en la Biblia donde se reconoce el nombre de abuela. La abuela Loida. Sabemos que hay otras abuelas en la Biblia, como digo, pero este es el único momento donde es específicamente la abuela impactante, Loida. Como dije, Loida era dedicada, era judía dedicada, que obviamente, como vemos aquí, pero también en otras partes del Nuevo Testamento, que Loida fue alguien que instruyó a su hija Eunice en la fe judía, le instruyó en las escrituras, le enseñó tanto que cuando llegó Pablo a predicar de Jesús, ellas estaban listas para creer. Ellas estaban en un punto de su fe que tenían fe en Jehová, Dios, Creador, Yahweh, tenían fe en ese Jehová, y cuando vino Pablo, ellas supieron, esta es la completa. Aquí Jesús completa la verdad, en la cual estábamos leyendo en las escrituras antiguas, que estábamos leyendo en nuestra fe judía. Jehová, Jesús, es el que completa todo. Ahora, ¿dónde vivían Loida y su familia? ¿Sabemos eso? Ellos vivían en un pueblo llamado Listra. Listra era un lugar donde la mayoría de las personas alababan a los dioses de Grecia, ya a los dioses griegos. Tanto que cuando llegó Pablo y Bernabé hicieron un milagro y pensaron que él era el Dios más alto de los griegos, que Pablo era el Dios que había llegado de los griegos. Ellas tuvieron un reto bien especial, estar entre un pueblo que mayoría creaba, su creencia era en estos dioses. Ella estaba fija en su fe y en su enseñanza a su hija. Ahora, cuando Pablo llegó aquí, como dije, llegaron y predicaron el Evangelio y estaban listas, ¿ya? Vamos a recordar eso. Por lo que hizo Loida, antes estaban listos. Muchas personas que estudian la Biblia creen que Loida escuchó a Pablo la primera vez en el primer viaje que hizo Pablo, ¿ya? En su primer viaje misionero de Pablo que hizo en toda historia, él pasó por el pueblo de Listra, que es donde vivía Loida, y muchos piensan que fue en ese momento donde ella dio su vida a Jesús. Y eso lo vemos en Hechos 14, 5 al 7. Hechos 14, 5 al 7. Solamente para que miren que no estoy inventando esto.
Esto es algo que viene en el libro de Hechos, que es el libro donde vemos la historia de lo que le pasó a Pablo en sus viajes misioneros. Y estaban en Iconio, creo que se llamaba. Hechos 14, 5 al 7, es donde allí menciona la primera vez donde Pablo pasa por Listra. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, o sea, en el otro pueblo donde estaban, y habiéndoles sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces aquí fue el primer momento donde Pablo vino, y allí es donde piensan, Loida estaba lista y dio su vida a Jesús. Ahora, lo que hizo Loida, le enseñó a Eunice como su hija, y lo que hizo Eunice, hizo lo que hizo su madre para su hijo. Ahora vamos a hablar de Eunice. Ella, vamos a ver en Hechos 16:1, ahí la mencionan, Hechos capítulo 16:1. Aquí es donde es aquí está Pablo, el segundo viaje misionero, que es como 4 años después de su primer viaje. Ahora aquí llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora, Eunice se casó con un griego, que significaba que era un gentil, o sea, no un judío. Entonces probablemente tampoco era creyente. No sabemos por cierto, pero no lo mencionan, solamente lo mencionan así, y tenía un padre griego. Es todo lo que dicen del papá de Timoteo. Y como no dice mucho del papá de Timoteo, quizás podemos decir que no estaba muy involucrado en su vida o no estaba en su vida. No sabemos, pero solamente podemos decir eso. Pero sí podemos decir que Timoteo fue creado fielmente y mayormente por su abuelita Loida y su mamá Eunice, 2 mujeres judías que habían escuchado de Jesús y se habían rendido a seguirle a Él. No hay duda que su devota fe judía y su conocimiento de las Escrituras, como les dije, del Antiguo Testamento, de Loida, que influenció a Eunice y que influenció a Timoteo, prepararon sus corazones para escuchar las palabras de Pablo con respecto a la vida eterna por medio de Jesucristo. Las buenas nuevas. O sea, el trabajo de pasar el manto de fe a su hija y a nieto, y de la hija a su hijo, y de su hijo a varias iglesias, y de esas varias iglesias nos impactan a nosotros, aquí, ahorita, en el Perú, en todo el mundo. Pero esperemos ahorita, ¿qué en realidad significa tener fe entonces? Para nosotros en este día, ¿qué es tener fe? Palabras, aquí pueden responder. Fe, ¿qué significa fe?
Creer. Convicción, confianza. Directo de donde vamos a ir, a Hebreos 11:1. La hermana está hablando de lo que dice en la Biblia y es ahí donde vamos a ver qué es fe. ¿Qué dice la Biblia de qué es fe? En la Reina Valera dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Dios habla hoy, ese versículo se lee: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La certeza, la plena seguridad. La certeza y la plena seguridad. Ahora, ¿fe en qué? En Dios. ¿Quién debe de ser el centro de todo quien somos? Jesús. Para Loida y para Eunice y Timoteo, porque ya era grande cuando vino Pablo en su primer viaje, Jesús era el que hizo eso en su corazón. Este es el que estaba escrito en lo que estábamos leyendo en el Antiguo Testamento. Bueno, para ellos, en nuestras escrituras. Jesús es donde debemos tener la plena seguridad. Jesús es donde debemos tener la certeza de lo que esperamos. Ahora vamos a Hebreos 12, versículo 2. Hay un capítulo más. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Lo leímos hace un ratito, temprano. Hebreos 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hay que hacer caso en donde puse una pausa, porque sabía. ¿Qué es eso? Esa palabra de que acabo de decir de 2 letras. Fe. Porque sabía. Jesús tuvo fe. Él es el iniciador de la fe. Él tuvo fe que su Padre iba a ser fiel en sus promesas. Que Él iba a dar su vida en la cruz y que Él iba a vivir 3 días. Iba a venir y resucitar para traer salvación a todo quien Él cree y aquel que todo ponga su fe. Porque sabía que después del sufrimiento, Jesús, fijemos nuestra mirada en Jesús. Jesús, porque sabía. Esa es la fe, porque sabía. Ahora mamás, mírenme. La fe que ustedes tengan y escogen a enseñarles a sus hijos va a impactar a las generaciones. La fe que ustedes tengan va a impactar a las generaciones.
La fe que ustedes escogen a tener y a enseñar a sus hijos y hijas, nietos y nietas, les va a impactar a ellos. La fe que tuvo Loida impactó a Eunice, su hija, impactó a Timoteo, y Timoteo impactó a iglesias en Éfeso, en Tesalónica, y en muchas otras iglesias, en Corintios. La fe, una fe probablemente simple, queremos decir eso, de Loida y de Eunice. No hicieron cosas grandes, libros no hay escritos de Loida ni de Eunice, pero fueron mujeres de fe. La certeza y la plena seguridad puesta mirada en